Aquí estoy en un nuevo Magestudio Te Enseña, aprovechando un huequito de fabricar las novedades, parte de las novedades de diciembre, que son esto, que es el juego de los superhéroes, que va a ir con unas fichitas de plástico, esto me tiene encandiladísimo, y nuestro manejo y adaptación del clásico juego de los calcetines de Alibongo, popularizado por Kreskin, que estoy ahí dándole cañita a la impresora y acabo de terminar de grabar las instrucciones. Estoy muy emocionado con ello porque ya están a punto de salir. Y también algunas cositas para los Secret Files. Estoy preparando una clase que va a ser muy divertida. La voy a poner en YouTube, pero se hace un contenido muy largo. Una división estructural de las teorías ficcional y realista, o cómo lo podemos entenderla, o si esos nombres son válidos. Un poco una pelea también ahí gorda y algunas cositas extra. Aprovecho también para decirte que acabamos de relanzar el maravilloso libro 13 de Alberto de Figueiredo. Es una reimpresión de un original que lleva agotado muchísimo tiempo y que tiene pinta de que vaya a volar. Y eso, por supuesto, esto lo hago desde Magia Studio, nuestra tienda en la calle San Mateo 19, también online, y desde los Secret Files, que es lo que te contaba, esa plataforma online tipo Netflix, en la que te cuento un montón de cosas distintas y va siempre a tope de contenido. Ahora estoy metidísimo en el curso de agua y aceite y con esas cositas sueltas que se vienen entre medias. Y eso ya está, que tenía que sacar este hueco para contarte una cosa que me va a vueltas en la cabeza desde hace tiempo. De hecho, va a formar parte es un capítulo del próximo libro que voy a hacer mío, del Durante la Trampa, y también va a estar en una fin de semana de magia intensivo que vamos a hacer la primera semana de febrero, que eso va a ser la leche, que ya hablaré más a fondo de ello. Y también salió hace poquito, bueno, también es verdad que sale porque le estoy dando vueltas todo el rato, con los integrantes de la beca de los Secret Files, a la que también voy a dedicarle un vídeo, para que se explique eso bien a fondo cuando estemos ahí en carrerilla. Pero que estoy muy contentísimo con ese proyecto. Y es la importancia de el punto de vista en la magia. Esa es una de mis obsesiones actuales. Bueno, cuando digo actuales lleva acompañándome mucho tiempo, pero poco a poco la estoy consiguiendo dibujar a nivel formal y quería también sacarme esta espinita del cuerpo compartiendo contigo las pinceladas más importantes para que al menos la bola se ponga a rodar y podamos empezar a discutir el tema. El cuerpo lo pide y la lógica lo indica. Empezar definiendo qué es esta historia del punto de vista, porque no es que nosotros lo veamos de nuestro lado en primera persona, aunque en el fondo sí. Es cómo nosotros reinterpretamos la realidad de una forma absolutamente particular y la procesamos, y esto es lo importante porque siempre interpretamos, pero cómo nosotros procesamos, nos acostumbramos a procesar esa información para crear una obra que solo puede existir construida por nosotros, porque se ampara, se nutre de todas nuestras preocupaciones, filias y fobias. ¿Por qué la visión, o como en la famosa película de Akira Kurosawa, en Rashomon, que es una cosa que uno no se debe perder jamás de ver, la visión de cuatro personas de un crimen da cuatro teorías distintas. Que no sé si son cuatro, pero bueno, las que sean. Dan varias teorías distintas, que es una cosa que habla mucho en magia. Y yo tengo un poco en mi cuerpo la preocupación de que nosotros, a través de los efectos, a veces de ser muy ortodoxos y sobre todo de la traslación de otras presentaciones externas a la magia, lo que hacemos es escudarnos para evitar exponer algo tan privado y tan íntimo como nuestro punto de vista. Uno diría, y tendríamos que aceptarlo como válido, que ya el hecho de hacer magia es una aportación de un punto de vista vital, que trasladar cualquier anécdota de la vida a una presentación mágica ya es una aportación del punto de vista, pero podemos intentar ir un poco más allá. Y te voy a contar qué es lo que me fascinó a mí históricamente del descubrimiento del punto de vista como una cosa importante. Porque yo soy muy fan del periodismo, de la literatura de no ficción, y también de la de ficción soy mucho, pero me gusta mucho la literatura periodística. Y hay un movimiento en concreto que se produce en los años 60 y 70, que es el nuevo periodismo. El nombre se lo da a Tom Wolfe, un escritor fantástico, La Hoguera de las Vanidades, una novela maravillosa y sus escritos periodísticos son fantásticos. Está ahí también otro de mis escritores favoritos, que es Guy Talese, y también podemos introducir otra gente que no siendo, otros muchos periodistas, pero gente que no siendo periodista, como Norman Mailer en La canción del verdugo, no sé si se llama La canción del verdugo, pero bueno, si no me lo preguntas, o Truman Capote con A sangre fría, entran en esta historia. Y la idea es que la gente que sepa de periodismo, perdónenme
porque voy a explicar esto, ya sabes, como cuando viene aquí un Lego a explicar algo a la gente que sabe y se da la leche. Me voy a dar la leche, pero bueno. El periodismo objetivo hasta los años 60, y los 60 también es muy importante en muchos aspectos porque supone un cambio de choque, también ocurre en el cine y en la literatura. Bueno, la literatura es igual un poco antes, pero bueno. Eh, el periodismo tradicional pasa a responder a las preguntas qué, cuándo, cómo y dónde de una forma lo más objetiva y sistemática, aunque claro, cualquiera diría que el amarillismo de Hertz anterior ya no va por ese lado. Pero bueno, aceptemos que al menos a nivel formal estaba. Y Tom Wolfe y otros escritores dicen que lo importante es cómo ellos interpretan la situación, no cómo son ellos ni cómo la viven, porque eso tendrá que venir más tarde con el periodismo gonzo de otro fantástico Hunter S. Thompson. No, en ese caso simplemente es la observación particular de un grupo de eventos. Mi favorito, Guy Talese, en El Puente, lo que hace es observar la construcción del puente Berrazano en Nueva York y fijarse en lo que le ocurre a los constructores, quiénes son la gente que lo hace poco a poco, y lo que define es una visión que no se basa en la construcción del puente, sino su punto de vista, su observación sobre la construcción del puente se detiene en unos detalles concretos que intenta tratar bien. Una de las argumentaciones del nuevo periodismo es que siempre ocurre en primera persona, aunque el autor todavía no está presente. Como te digo, eso lo vamos a encontrar después en Thompson y luego en otros escritos fantásticos como algo supuestamente divertido que nunca volvería a hacer de Foster Wallace, que para mí es uno de los gonzos fantásticos. Pero es esta situación en nuestro punto de observación que cambia cómo se ve algo. Tengo aquí el libro, llevo una hora buscando, tuve que cortar el vídeo 2 veces para buscarlo, que es La banda que escribía Torcido, que es una historia del nuevo periodismo de Mark Weingarten, y es una historia fantástica de cómo se produce este cambio, quiénes son los principales figurantes, y sí es una, casi parece una novela de nuevo periodismo. Si te gusta leer La Casa de la Bomba o los relatos de nuevo periodismo de Tom Wolfe es fantástico, o por ejemplo Honrarás a tu padre de Guy Talese, es un libro en el que él habla de una familia y en ella se inspiran Los Soprano. Una cosa maravillosa. Pero para mí esta idea de que la óptica del escritor es fundamental incluso en la no ficción y cómo observamos algo hace que lo que estemos observando ningún otro lo puede traducir en las mismas palabras, ya no solo a nivel de calidad literaria. El nuevo periodismo también incluye la importancia de la forma literaria respecto a la forma periodística en estos artículos, nos lo va calzando todo ahí. Y con esa introducción, que sé que puedes quedarnos un poco fuera de sitio, pero ya que aprovecho te lo cuento un poco todo lo que me interesa del tema, podemos empezar a observar que es importante aplicar nuestro punto de vista en la magia y al menos ser conscientes de la importancia del punto de vista para evitar caer en una cosa que es la construcción genérica, que es una cosa muy habitual. Y es un poco el pain, el dolor del que te voy hablando, que es el que yo observo cuando mucha gente me presenta efectos de magia para que revise, tanto a nivel técnico como a nivel de presentación, porque esto va a funcionar en los dos niveles. Muchas veces lo que hacemos es observar un efecto, voy a hacerlo primero a nivel técnico, la explicación, observar un efecto y plantearle un filtro lo más objetivo posible, lo más científico, que hay que aplicarlo también, en el que digamos, por ejemplo, una estructura de agua y aceite, porque es el curso Extended Sacrifice. Y vemos la cosa, el efecto tal y como lo plantea Marlo, hablaré un día de esto, voy a hacer un vídeo largo sobre aguas y aceite, implica repetición, tu. Esta versión que estamos trabajando plantea la estructura en 3 fases tradicional, en la que las cartas se tienen que mezclar, desmezclar e ir aquí con una claridad que permita un contraste grande entre la situación inicial en la que se ve claramente la mezcla y la situación final en la que se ve la desmezcla. Vale, perfecto, lo tenemos. Esa es la parte fundamental del efecto. ¿Qué ocurre? Que nos va a desdibujar nuestro punto de vista sobre la visión del agua y el aceite. No nos vamos a dar cuenta de que quizá también sea muy interesante el romper esa linealidad clara y simplemente hacer un poco las estructuras más de Dani, de mezclar las cartas y soltarlas. Ahí podemos entender una gran aplicación de esta idea cuando Gaby, en su primera fase del agua y aceite con cuentas Emery, simplemente al soltar las cartas, enseñar, hay una primera desmezcla. ¿Por qué? Porque igual uno lo que tiene que pensar cuando hace el agua y aceite es que lo que le importa es la inevitabilidad. Una gran aplicación del punto de vista en la presentación estructural en fases del agua y aceite es René Lavand, por supuesto. ¿Por qué? Porque a él lo que le importa no es solo la claridad de las fases, que uno podría incidir en eso,
no son otras, es la sensación de que esa repetición va a aguantar el ojo. Que haga lo que haga, se separan. No es que se separen cada vez en condiciones más limpias, que es lo que nos diría la ortodoxia, no. Es que haga lo que yo haga, se separan. Repita y repita, se separan. Y lo hago despacio y se separan igual. Y incide en esa idea tan minúscula de ello, que es la repetición frente al ojo atento. Y es una aplicación puramente en la parte del método, todavía no estamos viendo la presentación. Eso es una cosa que nos cambiaría también todas las estructuras. Pensar qué es lo que nos interesa de un efecto, de una asamblea de ases, qué es lo que me importa. Yo lo que siento es el abrazar las cartas aquí. Ayer me decían en la tienda, Luis, una cosa que me fascinaba de un juego que había hecho, el de las oportunidades perdidas, y que es uno que separo, que vendo ahora. Y él me decía que, claro, al separarlo se fijaba en el espacio que quedaba en el hueco que habría. Y a mí me parecía de repente que era una aplicación de un punto de vista particular bellísimo a un efecto que lo cambiaba todo. Es un ejemplo que viví ayer y me parecía fascinante como yo solo me fijaba en los montones y a él lo que le importaba era el hueco que quedaba entre ellas. Y para mí eso era ¡boom! Esa sensación que hace que la magia sea mucho más interesante muchas veces que decirme se me ha ocurrido otra forma de contar las cartas. Porque eso sí que aplica una gran diferenciación estructural. En los efectos siempre lo tenemos que dibujar. Otro de los clásicos para mí en los que esta discusión cabe es la concordancia numérica de Hofzinser. Porque nosotros podemos ver las grandes versiones canónicas, en la de Hofzinser se elige todo, se para y hay un papel en el que manda con el resultado. En la versión de Dani, de Da Ortiz, no. Hay 4 cartas que se echan, que son las que mandan. No, manda el paquete que se suelta sobre las cartas. Y en la versión de Gaby y de Joaquín es al revés, lo que mandan son las cartas sobre el paquete. Es una cosa, no voy a entrar en ello, pero es un grandísimo ejemplo de cómo 3 personas distintas observan el mismo efecto, pero lo pasan por su filtro, sin la necesidad de ir por el trance canónico de cómo funcionaría la versión original de Hofzinser o qué es lo que realmente nos dicen que es lo importante. Lo mismo ocurre a nivel de presentación. Es otra cosa muy grave y esta es muy habitual, que es que nosotros cuando estructuramos un efecto y tenemos una presentación muy buena, cuando la traemos de fuera, ¿no? Se me acaba de ocurrir una historia y la voy a contar, te lo voy a contar con un ejemplo de un efecto que está así un poco para mí ahí al ir y fue un gran descubrimiento. Nos cuentan una historia o descubrimos una historia y nos atrae. El hecho ya de elegir una historia de entre todas o una anécdota o cualquier línea de presentación ya implica posicionarnos en cierta medida. Pero deberíamos poder ir un poco más allá. Yo hace tiempo, y es una de mis obsesiones y ya lo conté a todo el mundo, me obsesioné con la historia de las 1000 grullas de papel, que es una historia en Hiroshima de una niña que después de la bomba atómica tuvo un cáncer y le decían que si hacía 1000 grullas de papel podía pedir un deseo. Y la niña murió haciéndolas y ahora cuando vas a Hiroshima hay un montón, es una tradición, es un cuento tradicional y es todo verdad. Y a mí se me obsesionaba esa idea. Y durante mucho tiempo yo solo me imaginaba, claro, la literalidad de la idea, ¿no? Yo no estaba puesto en ella, solo me imaginaba esa cantidad de grullas. Quizá ahí ya estás un poco puesto pensando. Pero me imaginaba esa historia, cómo contarla con magia. Y esto pasaron varios años, hasta que últimamente me di cuenta de que lo que me importa a mí, lo que yo siento que me importa de toda esta historia, es un poco la futilidad de la repetición, ¿no? De cómo nos obsesionamos a veces por conseguir algo con estas traducciones absurdas, ¿no? Con estos intentos de ese tipo, que casi niega la belleza de la historia, pero le deja un poco, y entonces un efecto que yo tenía por otro lado, ahora se está convirtiendo un poco en empiezo a hacer una grulla de papel, cuento lo de los deseos, digo, pero es que yo no tengo ningún deseo bueno, rompo la grulla en cachitos y pregunto deseos a los espectadores, el de uno me gusta, la grulla se recompone y se la doy para que sea el primero de su colección. Pero de repente darme cuenta de que a mí lo que me interesa es cómo la sensación de que no deseo nada tanto como para ello, que yo no funciono haciendo grullas de papel, que en mi vida realmente no aportaría, por mucho que desea cosas, hacer 1000 grullas no me iba a cambiar nada, soy más afortunado de lo que creo, era un cambio vital, uno se termina posicionando en la propia historia. Lo que tenemos que pensar siempre a este respecto, a nivel de la estructura del juego, el diálogo es muy sencillo porque es qué nos interesa del juego y intentar entenderlo, pero a nivel de las historias también hay esa parte de diálogo muy importante que nos permite cambiar historias radicalmente porque lo que entendemos es qué es lo que a nosotros nos posiciona personalmente en ello. Por supuesto, nos obliga un poco a desnudarnos. No siempre tiene que ser una cosa grave y seria, por supuesto, simplemente desnudar uno puede hacerlo hasta contando un chiste, ¿no? Eso no cambia absolutamente nada.
pero empezar a pensar cómo nosotros, si estamos funcionando cuando yo cojo algo, una historia de la vida, de la literatura y la convierto en magia, si en ese proceso en el que pasa de la literatura a mí y sale fuera, hay una transformación. Se está transformando, al pasar por mí hay un tamiz que lo cambia, o solamente lo estoy reinterpretando, lo estoy adaptando a un nuevo medio, ¿no? Como la gente que hace un cómic de un videojuego, todos estos experimentos transmedia que muchas veces no aportan absolutamente nada, y otras veces sí. Hay un ejemplo fantástico que es el tren, Snowpiercer, que es un cómic francés fantástico de los 90, que tiene una película maravillosa de Bong Joon-ho, que es fantástica. Bong Joon-ho es el de Parásitos, es muy bueno. Y luego una serie. Y las tres lo que hacen es reinterpretar la misma historia desde tres prismas totalmente distintos. Y a veces superficialmente puede no parecerlo, pero sí que se ve muy clara la aportación de cada uno de los puntos de vista y no una traducción directa. En cualquier caso, esto queda ahí abierto a la pelea. Yo estoy ahora en la fase de escribirlo, de intentar definirlo y todo esto. Espero que te guste. Me tenía que quitar este cosa de encima en este vídeo que igual es un poco más denso de lo habitual, como los que hago yo tienden a ser un poco densos, pero que genere también un poco diálogo y que nos ayude también un poco a discutir sobre otro tema que es muy importante, que habrá que hablar algún día, que es nuestra presencia en nuestra obra respecto a escudarnos detrás de ella. Y con eso queda dicho todo. Que le eches un vistazo, por esto que me pongo así y tal, pero esto sale también de la tienda, que eches mi Tamaje Studio, los Secret Files, comentes, like, todas estas cosas, y yo seguiré haciendo los vídeos un poco cuando los temas me importen tanto como para contarlos. Nos vemos en el siguiente vídeo.